Sí, doctor. Perfecto. Okay, hoy día, chicos, vamos a hablar sobre el cáncer de vejiga. Bueno, este es probablemente el segundo cáncer más común de la vía urinaria, ¿no? En los Estados Unidos, en ambos sexos se han estimado el año 2022 como 81,000 casos, 61,000 son hombres y 19,000 son mujeres, ¿no? Y la mortalidad es en ambos sexos 17,000, 12,000 hombres y 5,000 en mujeres. Entonces hay que entender que la relación que existe en esta enfermedad es de 2-3 a una persona y es un tumor el que se presenta entre la sexta y octava década de la vida. Cuando miramos lo que dice GlobalCan, uno puede mirar que el cáncer de vejiga está en cuarto lugar en el hombre y en la mujer no está dentro de los 10 primeros y la mortalidad está como en el octavo lugar y no está en el lado de las mujeres. Cuando miras la cantidad de nuevos casos a nivel del mundo, se estima que han habido más de 500,000 de casos de cáncer de vejiga. Y cuando miramos qué pasa en Latinoamérica y el Caribe, una proporción son 33,840 y probablemente en Asia y Europa, donde se consume gran cantidad de tabaco, que es un factor de riesgo y todo el tema industrial, entonces son donde mayor cantidad de tumores de vejiga se tiene. Cuando miramos la mortalidad es de 212,000 del 1,700,000 o 1,800,000 de cáncer, de muertes por cáncer que se dan, 212,000 son por cáncer de vejiga. Y cuando miramos qué pasa en Latinoamérica, de los 212,000, 13,000 se presentan en la zona de Latinoamérica y el Caribe. Yo no sé exactamente de dónde sacan esta información, pero a Bolivia la ponen en un riesgo intermedio, entre 4 y 7 por 100,000 habitantes en hombres, y en mujeres es menos de 0,9 por 100,000 habitantes, y la mortalidad 1,4 a 2,1 por 100,000 habitantes en hombres, y en mujeres menos del 0,5 por 100,000 habitantes. En esta enfermedad se han identificado claramente varios factores de riesgo y definitivamente el más importante es el tabaco. Cuanto más consumo de tabaco en cantidad y en tiempo, más es el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. El otro tema son las anilinas. Las anilinas son estas sustancias que sirven para teñir, ¿no? Entonces, estos colorantes se pueden utilizar mucho en textiles, pero también están en las pinturas, con chapería y pintura, en general son bioterapia, es otro tema. Ahora vamos a ver más adelante, y en general esos tumores como factor de riesgo tienen sustancias que irritan la vejiga, y entre ellas están las infecciones urinarias recurrentes, la presencia de sondas, catéteres, piedras en la vejiga. Hay un parásito que no hay acá, pero digamos hay en el África, que es la esquistosomiasis, o las bebidas cloradas. Dentro de medicamentos, la ciclofosfamida es un factor de riesgo, igual que algunos analgésicos y algunos edulcorantes. Entonces, en líneas generales hay que entender que a veces es la suma de factores la que está condicionando todo este tema de la aparición de cánceres en la vejiga. Cuando miramos el tema ocupacional, lo más importante es ver que, por ejemplo, les estaba hablando hace un momento de las anilinas, entonces estampados en la imprenta, ahí sí se van a ver muchos cánceres de vejiga, industria del petróleo, sustancias que en general estos cancerígenos que están en el ambiente, gente que trabaja en la industria, manejando maquinaria, textiles, los pintores, mecánicos, tintes, entonces todas estas actividades de trabajo son las que más riesgo de desarrollar cáncer de vejiga tienen. Entonces, a partir de estas sustancias cancerígenas, eventualmente los pacientes se produce estas células normales son estimuladas por el cancerígeno, entonces hay un proceso de iniciación.
después una célula maligna en reposo. Si sigue este fenómeno de exposición al carcinógeno, hay una promoción y la formación de un cáncer de vejiga. Y dentro de los cánceres, el más importante es el tumor de células transicionales, que representa alrededor del 90% de los tumores. Los carcinomas escamosos que les hablé, que son estos tumores que están en relación a enfermedades que irritan la vejiga, esquistosomiasis, son producidos por estos carcinomas escamosos. El adenocarcinoma es una variedad rara que se presenta sobre todo en tumores que se inician a nivel del uraco, o también en la parte cercana a la próstata. Entonces, estos pacientes hay que pensar que pueden tener adenocarcinomas. Y los sarcomas, que son más raros, se presentan felizmente en menos del 1%. Son tumores en general agresivos. Como los otros tumores, también estos tumores tienen grados de diferenciación y podemos hablar de bajo grado y de alto grado. Los de bajo grado son los bien y moderadamente diferenciados y los de alto grado son los mal diferenciados. Cuando hablamos de bajo grado y bien diferenciados, en general estás hablando moderadamente diferenciados, son tumores menos agresivos y por lo tanto de mejor pronóstico. Y cuando hablamos de alto grado, en general son mal diferenciados y son más agresivos y por lo tanto tienen el pronóstico más malo. Y esto va a también incidir en el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos pacientes pueden tener tumores de células transicionales, pero si es de alto grado se hace una cosa, si es de bajo grado, como vamos a ver, se hacen otras cosas. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes con cáncer de vejiga? El principal signo por el que debutan los pacientes es la hematuria. Esta mañana o ayer revisaba este tema en Up to Date y ahí te hablaba de que la característica en general es que son hematurias intermitentes. El paciente te dice, doctor, desde hace 5 o 6 años que tengo episodios recurrentes, o 5 o 6 meses tengo episodios recurrentes. En general es hematuria macroscópica. Por otro lado, son tumores, o sea, son sangrados que son indoloros y con frecuencia se presentan estos sangrados desde que empiezas a orinar hasta que terminas de orinar. Cuando uno mira estos pacientes con hematuria, cuando la hematuria es microscópica, la posibilidad de que encontremos cáncer en la vejiga es del 2 al 5%. Pero cuando la hematuria es macroscópica, la posibilidad de que encontremos cáncer de vejiga sube al 10 al 20%. Entonces es una cosa importante. Las otras cosas que se presentan en estos pacientes son síntomas irritativos, vale decir, síntomas de almacenamiento, disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia o tenesmo. Pero por otro lado, los pacientes pueden tener dolor. Y el dolor en general es resultado de que la enfermedad está avanzada a nivel vesical, que está produciendo infiltración del trígono y esta infiltración está condicionando hidronefrosis, la hidronefrosis, distensión de la cápsula y la distensión de la cápsula dolor. Pero también se puede deber a metástasis óseas del cáncer de la vejiga, sobre todo cuando son tumores músculo-invasivos. Entonces, el dolor y las metástasis que tienen los tumores de vejiga son lesiones líticas. Las del cáncer de próstata son blásticas, ¿no? En unas hay destrucción, en la otra acumulación. Las lesiones del cáncer de vejiga a nivel óseo son líticas, y estas lesiones destructivas dentro de las estructuras óseas a nivel de columna, cuando empiezan a desmoronarse estos huesos, en general ocasionan dolor. Muchos pacientes pueden ya encontrar por una diseminación linfática que se va a esta enfermedad a los ganglios ilíacos y obturatrices, comprime los vasos ilíacos y eventualmente puede haber linfedema. En algunas ocasiones puedes palpar masa en estos pacientes. Es importante que entendamos que los tumores de vejiga en general son tumores de la 6ª a la 8ª década de la vida. Entonces, si viene una paciente a mi consulta, mujer de 23 años que tiene hematuria y síntomas irritativos, no quiere decir que no vaya a tener un cáncer de vejiga, pero yo lo primero que pensaría en una mujer a esa edad es que este paciente pueda tener una infección urinaria, esta paciente pueda tener una infección urinaria. Entonces, es importante ir siempre fijándose en todos estos aspectos para poder llegar al diagnóstico. Pero no quiere decir que una paciente joven no pueda tener cáncer de vejiga.
Yo recuerdo de mi práctica en todos estos años, he tenido unos 4 pacientes jóvenes. El más chico, un niño de 3 años que tenía unas lesiones papilares, que venía de los Estados Unidos, desde que había nacido tenía episodios recurrentes de hematuria. Y en Estados Unidos le dijeron esto se va a pasar. En realidad nunca se pasó. Cuando lo estudiamos tuve un tumor de vejiga y se fue y se operó en los Estados Unidos y lo han operado un par de veces. El otro paciente es un paciente joven que se llama David. Cuando lo vimos tenía 11 años y ese chico tenía un sarcoma de vejiga, un sarcoma botrioide que tuvo que operarse. Y ese paciente lo hemos debido operar probablemente hace unos 25 años y sigue vivo este hombre con un sarcoma botrioide que se operó. Pero después he tenido otras 2 mujeres jóvenes alrededor de 18 años y siempre recuerdo esto y lo comento. Una de ellas era una chica que venía de unos, no sé, 18, 19 años y venía con su hermana que debió tener unos 24. Y cuando yo preguntaba si había antecedentes de exposiciones a algunas sustancias, entre ellas consumo de pinturas y cosas, la hermana mayor dice, mire doctor, qué curioso lo que pregunta. Mi hermana cuando era niña nos descuidábamos y siempre iba y comía betún. No sé si esa fue la causa, pero sabemos que este es un cancerígeno. Una chica joven de 18 años tiene un tumor. Probablemente estas anilinas que están en el betún fueron causa para que esta niña desarrolle un tumor. Entonces, el hecho de que sean jóvenes no quiere decir que no, pero en general, si tú tienes un paciente de 60, 80 años que tiene hematuria y síntomas irritativos y tiene antecedente de haber fumado, de trabajar en una industria textil, creo que es importante entender de que se puede deber esto a un tumor de vejiga. Entonces, en la medida que van pasando los años, hay que pensar en lesiones más de tipo neoplásicas. Cuando los pacientes más jóvenes pueden ser, en general, lo que hay que pensar primero es que sean o infecciones urinarias o piedras. Entonces, es importante siempre ir mirando las posibilidades para establecer el diagnóstico. Entonces, la pregunta, si yo tengo, esta mañana estábamos hablando de este tema como ayer con los estudiantes, y yo decía que están rotando conmigo y les pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, siempre yo veo a la medicina como ir subiendo gradas, ¿no? Entonces uno pregunta, el paciente ha venido y te está diciendo, doctor, tengo 68 años, tengo historia de hematuria intermitente, cuántas veces orina en el día, entre 6 y 8, y en la noche entre 2 y 3, y a veces tengo urgencia y a veces tengo incontinencia. Entonces hay que pensar que hay síntomas de tipo irritativo y hematuria intermitente. Uno siempre preguntar qué características tiene esta hematuria. En general no me duele, doctor, pero es una hematuria que es desde que empiezo a orinar hasta que termino de orinar, me produce dolor. Entonces estas cosas como que tienen que orientar. Entonces, si tiene hematuria, ¿qué le pido yo a un paciente? Yo creo que uno debe partir pidiendo un examen general de orina y una ecografía. Yo creo que estos 2 exámenes te dan como una cierta pauta. Ahora, si tengo un paciente que tiene eventualmente una masa palpable, entonces probablemente podré pensar, a este paciente o le voy a pedir una ecografía o eventualmente ya de entrada pido una tomografía. Entonces, si el paciente me trae una lesión y estoy viendo en la ecografía una lesión, ¿están viendo mi flecha, perdón? Sí, doctor. Maravilla. Entonces, si estoy viendo esta lesión o esta lesión dentro de la vejiga, entonces ya este paciente derivaré si soy un médico general y si soy un urólogo plantearé hacer un procedimiento endoscópico para primero mirar, la segunda vez para ver si es una única lesión o son múltiples, si hay zonas sugerentes de carcinoma in situ y finalmente retirar la lesión para saber hasta dónde ha llegado y la segunda cosa para ver qué tipo de tumor. A veces se encuentran lesiones tan grandes como esta que están viendo acá. En otras ocasiones puedes encontrar lesiones que son múltiples. Acá estás viendo una, acá estás viendo otra y acá estás viendo otra. Entonces estás viendo 3 lesiones dentro de la vejiga. Ya puedes asumir que es una enfermedad multifocal. A veces las lesiones son más grandes. Cuando estas lesiones tienen bases de implantación tan amplias, en general hay que más sospecha de que pudiera tratarse de una lesión infiltrante. Les voy a mostrar una imagen más adelante. Entonces, una alternativa es mirar esto y de entrada, digamos, uno pide una ecografía.
Yo de entrada a los pacientes no les pido tomografía porque lo que quiero saber es una enfermedad no músculo invasiva, es músculo invasiva. Si es una no músculo invasiva, yo creo que el pedir una tomografía es un exceso. Pero si es una músculo invasiva, como parte de la tipificación que involucra saber hasta dónde ha ido la enfermedad, es mejor pedir una tomografía. Hoy día las urografías excretoras ya no las hacemos prácticamente, pero pongo este ejemplo porque este era un paciente de la caja petrolera que no sé si ha sido uno de los pocos, de los primeros pacientes que operamos e hicimos cistectomía y vejiga continente, ¿no? Entonces este chico consultó por hematuria y síntomas irritativos y lo estuvieron tratando como infecciones en su seguro y posteriormente le dijeron que era una infección de transmisión sexual, le dieron tratamiento como patricomonas y vino a mi consulta y cuando vino a la consulta tenía esta imagen. Entonces este señor se llama Roberto, lo operamos hace varios años y probablemente es el paciente con cáncer de vejiga que más sobrevida tiene que nosotros hemos operado, debe tener más de 30 años de sobrevida. Entonces la urografía ya no se hace, pero es una cosa que hay que tener presente. El siguiente paso, si tú tienes una lesión sospechosa, lo que tú tienes que hacer es hacer una cistoscopía y determinar, es una lesión única, son varias lesiones, hay que mirar las características. Entonces, como entrar dentro de un cuarto y mirar qué tipo, si hay cuadros y no hay cuadros. Entonces, asumamos que los cuadros son tumores. Dice, sí, es una lesión única, grande, de tipo papilar, ver cómo es la base de implantación, es angosta o es ancha. Las lesiones de implantación angosta en general son no músculo invasivas. Las de implantación amplia son en general tumores que con más frecuencia están invadiendo. Entonces, esto es lo que hay que ver, el tamaño, la localización. Entonces, acá este es un paciente de difícil manejo porque no solamente tiene varias lesiones, sino que tiene lesiones dentro de los divertículos. Entonces, estas lesiones dentro de los divertículos son de difícil manejo porque hay que entender que es una pared herniada de la vejiga y a veces es prácticamente la mucosa y la muscularis mucosae la que es toda la estructura. Entonces uno empieza a resecar estas lesiones y con frecuencia perfora. Entonces es pacientes que tienen un difícil manejo. Entonces lo que uno tiene que hacer es primero hacer un procedimiento endoscópico. Una vez que has hecho el procedimiento endoscópico, vas entrando dentro de la vejiga y vas mirando las lesiones. Entonces acá están viendo una lesión. Entonces hay que ir mirando si hay más lesiones en la pared de la vejiga. Entonces uno va revisando en forma ordenada para ir viendo si hay más lesiones. Acá arriba se está viendo otra lesión. Esto que están viendo acá a la izquierda es una burbuja. Entonces uno sigue revisando la pared de la vejiga y acá hay otra lesión. Entonces una vez que uno ha completado de revisar, busca los orificios ureterales, lo que tiene que hacer es resecarla. Entonces este es un resector que te permite ir retirando la lesión. Y la idea es ojalá sacarla como la ha sacado este doctor el momento de hacer el procedimiento, en bloque la lesión. Entonces eso permite no dañar el tejido con el equipo que tú estás haciendo la resección. Entonces hay que ir resecando. La idea es llegar hasta la capa muscular sin perforar. Después se coagula y se finaliza el procedimiento. En ocasiones, este es un paciente que yo operé hace muchísimos años en la Caja Nacional y miren la cantidad de tumor que sacamos de este paciente, ¿no? Era un paciente que venía del Beni, se operó de próstata un par de meses antes porque tenía hematuria y le sacaron su próstata, pero nunca miraron su vejiga. Y cuando volvió a Cochabamba estaba con hematuria persistente y cuando entramos era una lesión extensísima que tuvimos que resecar. En algunas ocasiones, o sea, lo que uno siempre tiene que hacer es ir resecando y dejar un margen de tejido sano para evitar dejar tumor y para disminuir el riesgo de recurrencia de esta enfermedad. Entonces, vamos a tratar de dividir la clase en lo que es la enfermedad no músculo invasiva, que es esta que está acá, y después vamos a hablar de la músculo invasiva. Entonces,
Cuando hablamos de lesiones no musculoinvasivas, lo que tenemos que pensar es que es el estadio TA, el TIS y el T1. El TA, gracias a Dios, es la mayoría de los tumores, son lesiones de tipo papilar que no están comprometiendo la lámina propia. Entonces, estas lesiones papilares que no comprometen son el 70% y representan un estadio que se llama TA. Esto es una lesión no musculoinvasiva. El carcinoma in situ es una neoplasia intraepitelial, está dentro del epitelio de la vejiga. Y esta lesión intraepitelial es una enfermedad que se considera de alto grado. Quiere decir, es un tumor agresivo. Estas lesiones, a pesar de que parecía una etapa inicial, son lesiones de alto grado. ¿Por qué? Porque tienen dos problemas. Tienen tendencia a recurrir alta y a progresar, a hacerse infiltrantes. Entonces, estas lesiones son consideradas de alto riesgo y no se las puede observar. Y cuando la lesión llega hasta la lámina propia, que es esta estructura acá, hablamos de T1. Cuando ya compromete el músculo es T2 y vamos a hablar después, pero ahorita nos concentramos en esto. Entonces, una vez que hemos retirado y hemos hecho la resección transuretral, en ocasiones podemos volver a hacer una resección. Y si hace una segunda resección es si tú sabes que no has retirado todo el tumor. La segunda cosa es cuando no hay músculo en la muestra que tú has mandado. Esto es otra cosa que tienes que ver. Y la otra cosa en la que yo vuelvo a hacer una revisión y eventualmente una nueva resección es cuando los pacientes han sido derivados de otro lugar, porque tú no puedes estar decidiendo dar tratamiento si no sabes cuán bien ha estado el trabajo hecho antes. ¿Qué es lo que se ve en estos pacientes? Que los pacientes tienen 57% de, cuando los vuelves a requerir, encuentras tumor residual y 34% de estos pacientes van a tener recurrencias tardías. Entonces, esto es lo que ya les dije, el carcinoma in situ en general es el 10%, las lesiones TA son el 70% y T1 el 20%. Entonces es importante, gracias a Dios, la gran mayoría de las lesiones son TA, que son las de mejor pronóstico, 70%. Pero cuando ya infiltra la lámina propia o cuando está en el epitelio, estas neoplasias, son lesiones que tienden a progresar y a recurrir. Entonces, esto es para ver qué pasa cuando tú los vuelves a resecar. Por ejemplo, vamos a ver este que es el de mayor número. Este paciente era 58. Y cuando los volvieron a resecar, en 22% de los casos no había tumor. Pero este que era T1, cuando lo volvieron en la segunda resección, hasta 26% tenían TA o carcinoma in situ. Y 24% tenían en estadio T1, o sea que seguía habiendo más lesión T1 y 28% había incluso compromiso de la muscular. Entonces, esta es la importancia de resecar cuando no tienes músculo, cuando estás consciente de que no has dejado o cuando ha hecho otra persona el trabajo. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad no músculo invasivo? El pilar del tratamiento es la resección transuretral y esto es importante que recuerden. O sea, el tratamiento, el pilar es hacer una resección como la que han visto. Y a estos pacientes se les agrega quimio o inmunoterapia dependiendo de su grado de diferenciación. Entonces, estos doctores son, este es un doctor que trabaja en Canadá de origen colombiano y el doctor Martínez Pineiro es de origen español. Entonces, estos doctores empezaron a mirar que si colocabas la BCG dentro de la vejiga, disminuía la recurrencia y también disminuía la progresión de esta enfermedad. Entonces, hicieron estos dos doctores un metaanálisis y compararon 154 pacientes que les hicieron solamente resección transuretral versus otro grupo que le hicieron resección transuretral más BCG. Y lo que se puede ver acá, esto significa que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la BCG. Entonces, lo que se vio en este trabajo es que los pacientes tenían menos recurrencia con BCG. Este es el trabajo piloto. Entonces, después que miran la recurrencia, reclutan un grupo de pacientes más grandes, 581 pacientes que están en el estadio TA y T1, y igual hacen resección y BCG. Y lo que se puede ver que a 12 meses la recurrencia ha disminuido el 70% y la progresión ha disminuido 50%.
y un hazard ratio de 0,3 y una diferencia estadísticamente significativa. Vale decir que no puedes dejar de entender que esta es la forma moderna de ver medicina. Hay que mirar si hay diferencias estadísticamente. Esto es medicina basada en evidencia y acá te está mostrando que estos pacientes, desde el punto de vista de recurrencia y progresión, les va mejor con BCG. ¿Cómo actúa el BCG? Son básicamente teorías. Primero hay una adhesión del bacilo. Ustedes saben, BCG es el bacilo Calmette-Guerin, el bacilo de la tuberculosis, que se lo inyecta dentro de la vejiga. Primero hay un fenómeno de adhesión, posteriormente hay un fenómeno de internalización dentro del epitelio, y acá se produce una cantidad de interleuquinas, interferones, que condicionan una reacción inmunitaria, y posteriormente hay un efecto citotóxico con la producción de interferones, las células natural killer, los CD8, linfocitos CD8 y macrófagos, que van matando estas células tumorales. Entonces, la pregunta es, ¿a qué pacientes le colocas BCG? ¿A qué pacientes les pones quimioterapia? Esto es lo que se puede ver, y existen unas calculadoras de riesgo que vale la pena conocerlas. Y les pongo ejemplos. Por ejemplo, aquí te dice si este es un tumor primario o ha recurrido menos de un año o ha recurrido más de un año. Entonces, esto es una condición importante. El otro, ¿es una lesión única o hay entre 2 y 7 tumores o hay 8 más? ¿Es una lesión TA o es una lesión T1? ¿Es de menos de 3 centímetros o es más de 3? ¿Hay carcinoma in situ o no hay? Y es un G1, un G2, un G3. Y esto, en función a lo que tú colocas, te permite calcular. Entonces, nosotros hemos puesto que es una lesión primaria, que es una K única, que es un TA de menos de 3 centímetros, no tiene carcinoma in situ y es un G1. Entonces, cuando tú le llenas la información del paciente, lo que te dice que es un tumor de bajo grado, que tiene 15% de recurrir, o sea que a pesar de que lo has tratado bien, a estos pacientes recurren 15% al año y 30% a 5 años. Pero la probabilidad de que progreses de 0,2 al año y de 0,8 a 5 años. Entonces, estos pacientes los resecamos y les colocamos una dosis única de mitomicina C en general y observamos y vemos el comportamiento de cómo van. Y esto básicamente es haciendo citologías, haciendo exámenes de orina y haciendo cistoscopías que nos permiten ver cómo está esa vejiga. Este otro paciente ha recurrido después de un año, también es una lesión única, TA, pero es de más de 3 centímetros, no hay carcinoma in situ, pero pasa a ser un G2. Entonces acá ya podemos hablar que es un riesgo intermedio. Este paciente ya tiene una más alta posibilidad de progresar, 38 al año y 62 a 5 años, y sus posibilidades de progresión están en 1% al año y de 6% a 5 años. Entonces, estos pacientes, después de la resección transuretral, les hacemos un periodo de inducción de 6 dosis de BCG, una por semana por 6 semanas, e idealmente a estos los debemos mantener con refuerzos a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, o sea, durante el primer año. A los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces, a estos pacientes se les coloca a los 3 meses una dosis semanal por 3 semanas, lo mismo hacemos a los 9 y lo mismo hacemos a los 12 meses. Pero si tú tienes un paciente que tiene una lesión que ha recurrido en menos de un año, que tiene más de 8 centímetros, es una lesión T1 de más de 3 centímetros, que tiene carcinoma in situ y G3, esta lesión es considerada una lesión de altísimo grado. Entonces, este paciente tiene 61% de posibilidades de progresar, de recurrir, al año y de 78 a los 5 años, pero su posibilidad de progresión es de 17 y 45. Entonces, este paciente se puede hacer 2 cosas. Si la lesión es multifocal y más de 8 tumores y de este tamaño, este paciente también es candidato a ser sometido a una cistectomía radical de entrada, a pesar de ser un tumor no músculo invasivo, porque la idea no es esperar a que recurre, progrese, porque lo que estás haciendo eso es cambiando el pronóstico de este paciente. La otra alternativa es, bueno, el paciente no quiere someterse a una cistectomía, entonces lo tendrás que resecar bien sus 8 tumores, eventualmente estar seguro de que no has dejado, y a este paciente hay que dejarle inducción con BCG y mantenimiento con el mismo BCG
durante 3 años. Se deja a los 3, a los 6, 2 y después cada 2 hasta llegar a los 36 meses, o después cada 6 meses hasta llegar a los 36. La primera es a los 3 y después cada 6 meses hasta llegar a los 36. Entonces, miren, un poco comparando las tres cosas que les he dado, miren, cuando este es buen pronóstico, pronóstico intermedio y mal pronóstico. Miren, sube de 15 a 38 a 61. Y a 5 años 31, 62 y 78. Pero miren progresión de 0,2 a 1 en el intermedio, a 17 en el de alto grado, y a 5 años 0,8, 6 y 45. Entonces, esto es importante para decidir el tratamiento. Entonces, las guías europeas te dicen que tú a los pacientes, después de que los has resecado, hay que dejarles una dosis única de mitomicina C. En todos los pacientes en riesgo intermedio se recomienda 1 año de dosis completa de BCG con inducción más instilaciones a los 3, 6 y 12 meses, ¿no? Y si decides dejar quimioterapia, se desconoce el esquema óptimo. Y hoy se está poniendo esto porque durante varios años hubo un problema con una planta en Canadá, que era la que producía casi para todo el mundo el BCG, hubo una contaminación, y a los canadienses responsables destruyeron la fábrica y decidieron construir. Entonces hemos tenido años con poca BCG en el mercado. Ahora esa condición ha mejorado un poco. Y en los de alto grado tú puedes pensar ofrecer instalaciones completas de BCG por 1 año o cistectomía, por 1 a 3 años o cistectomía radical, que es lo que les he dicho. Y si es de muy alto grado, de entrada hacer una cistectomía radical. Entonces, esa es la enfermedad no músculo-invasiva. Parecería que son 2 enfermedades, pero fíjense que acá diagnosticamos, tratamos y no etapificamos, porque estos tumores en general no dan metástasis. Pero cuando la enfermedad ya ha entrado al músculo, la dividimos. T2A cuando es muscular superficial, T2B muscular profunda, T3 es la grasa perivesical y T4 órganos vecinos. Entonces, estos se consideran ya enfermedad músculo-invasiva. Estos pacientes hay que tapificarlos. Entonces, aquí básicamente ya hemos hablado, muscular superficial, muscular profunda. La T3A y T3B también se ve, que es en forma microscópica, en forma macroscópica, y T4 es cuando ya hay invasión a estructuras vecinas, como la próstata, por ejemplo, o hacia la parte ósea o esfínteres. Siempre a estos pacientes, el momento de entrar a hacerles su resección de su tumor, es bueno hacer un tacto bimanual que te permita valorar si es mujer, se hace un tacto vaginal, y si es un varón, se hace un tacto rectal que te permita valorar si esta enfermedad mantiene fija la vejiga y que te haya una sensación de estar infiltrada. Como les comenté, los tumores de vejiga infiltrantes o músculo invasivos en general son tumores que tienen una base de implantación alta y no tienen esa característica como de coliflor que tenía el otro tumor. Siempre hay que llegar hasta la capa muscular. Entonces, este es un paciente que operé hace un par de años, donde tú veías ya en el paciente que tenía dilatación de su sistema colector. Aquí estamos viendo el uréter que está dilatado, y cuando hay hidronefrosis, en general hay que pensar que es enfermedad músculo-invasiva, y aquí estamos viendo la lesión tumoral. Este paciente, la imagen no es muy buena, pero se ve claramente el tumor. Es un tumor de base de implantación grande. Este es el tumor que se está viendo. Cuando terminamos de resecarlo el paciente, estamos viendo que es un tumor con una base de implantación grande. Entonces miren la extensión de todo lo que se ha resecado. Se ha sacado absolutamente todo el tumor. No estamos viendo tumor en ninguna parte, pero es una lesión extensa que llega casi hasta el otro orificio ureteral. Y el informe de anatomía patológica confirma que se trata de un carcinoma de células transicionales de alto grado, con infiltración a la lámina propia y a la capa muscular. Entonces, este paciente es una lesión T2 y hay ausencia vascular, pero sí linfática, ¿no? Entonces, estos pacientes tú los tienes que tapificar, siempre es lo que hay que hacer, para ver si la enfermedad se ha ido más allá de la vejiga. Entonces, este es un enfermo con una enfermedad localmente avanzada, que estamos viendo que tiene una
ureteronefrosis, y acá estás viendo una lesión tumoral que está infiltrando la pared de la vejiga. Las imágenes de resonancia magnética también son una buena alternativa, pero no necesariamente mejor y tienen un mayor costo. Entonces, no solamente hay que mirar qué ha pasado a nivel local y regional con los ganglios, sino que hay que mirar a distancia. Entonces, acá se pide un cintigrama óseo. Como les he dicho, las lesiones del cáncer de vejiga son lesiones líticas y las lesiones del cáncer de próstata son blásticas. También se hace una radiografía de tórax para ver si hay actividad tumoral, idealmente una tomografía, ¿no? Como en esta tomografía que estamos viendo ya en la placa, múltiples lesiones sugerentes de metástasis, y cuando vemos la tomografía, entonces este paciente es un paciente que ya tiene metástasis pulmonares secundarias a su cáncer de vejiga. Esta es otra paciente que tuvo convulsiones y cuando se le hizo una tomografía antecedente de un cáncer de vejiga tenía metástasis cerebrales. También se puede hacer una tomografía con emisión de positrones, que es una alternativa también de diagnóstico, que muestra que hay enfermedad bilateral en los ganglios ilíacos. Aquí estamos viendo claramente que hay infiltración en los ganglios ilíacos. Esta es la tomografía y este es el PET. Y también estamos viendo que hay actividad tumoral a nivel de los ganglios paraórticos. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de vejiga músculo-invasivo? El tratamiento pilar es la cistectomía radical, vale decir, sacar la vejiga, y vamos a ver qué más se saca en el hombre y qué más se saca en la mujer. Pero hoy día parte de lo que se dice es que hay que hacer una quimioterapia neoadyuvante con el esquema tetra asociado con base a platino. Y hay un grupo de pacientes que se pueden someter a resección transuretral a radioterapia cuando rechazan la cirugía o cuando tienen muchos factores de riesgo de someterlos a cirugía. Entonces, si el paciente se hace para establecer el diagnóstico entre lesiones entre T2 y T4, una cistoscopía y resección, se evalúa la uretra, se hace una tomografía de abdomen tórax, se puede hacer una resonancia. Estos son los hallazgos. Entonces, el tratamiento es quimioterapia neoadyuvante, no se recomienda la inmunoterapia o radioterapia, y la inmunoterapia ahorita es experimental. Entonces, primero hacemos eso y posteriormente a estos pacientes les hacemos una cistectomía radical. Si no se ha hecho en una neoadyuvante, se debe hacer una adyuvante en pacientes de alto riesgo. Entonces, en general, el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo, hay que ofrecer quimioterapia neoadyuvante para el cáncer y, como les decía, hay que utilizar quimioterapia combinada en base a platino. En general se utiliza una combinación que se llama MVAC, que es metotrexato, vinblastina, adriamicina y cisplatino. Entonces, la combinación de estos 4 citostáticos es lo que más se hace. ¿Qué cosas se sacan en la mujer? En la mujer se sacan el tercio proximal y anterior de la vagina, más el útero, la trompa, y se saca la vejiga entera, más los ganglios ilíacos y obturatrices. Y en el varón se sacan igual ganglios ilíacos y obturatrices, más vejiga, próstata y vesículas seminales. Entonces, esto es el resultado de una pieza operatoria de cistectomía. Entonces, siempre a los pacientes los tenemos que tafificar. Miren esta paciente con una gran hidronefrosis secundaria a una infiltración. Todo esto que están viendo acá en mi flecha es el uréter, y aquí estamos viendo una gran masa tumoral. Les voy a mostrar con calma de nuevo. Entonces, esto que están viendo es el uréter. Esta masa que están viendo, a ver, déjenme ver si puedo parar. Esta masa que están viendo acá es la vejiga. Entonces, todo esto que están viendo es una infiltración. Esto es lo normal, aquí hay contraste, y todo el resto es una masa tumoral que está produciendo. Entonces, acá arriba, quiero que se fijen, esto que están viendo acá es el uréter, y traten de seguirlo, voy a ir bajando. Entonces, fíjense, esto sigue siendo el uréter. Entonces es un uréter que está totalmente dilatado hasta la llegada a la vejiga. Entonces este paciente también le hemos hecho este es un corte coronal que está mostrando lo mismo. Nos está mostrando un riñón muy dilatado, el uréter, pero un hidronefrótico, una cáscara prácticamente. Y ahí estamos viendo el uréter dilatado. Voy a mostrar acá. Ay, perdón, chicos. Qué fregar.
Entonces, miren, prácticamente no hay nada de parénquima renal, es una bolsa hidronefrótica con un uréter superdilatado. Entonces, a este paciente le hemos hecho una cistectomía radical, una exenteración pelviana anterior. Entonces, acá está el recto, prácticamente hemos vaciado la pelvis, no hay útero, no hay ovario, se ha vaciado, y el vaciamiento de los ganglios ha sido absolutamente extenso. Aquí están todas las estructuras que teníamos que haber respetado y sacado. Aquí están los vasos y la arteria ilíaca. Se hace una disección prácticamente como de cadáver. Entonces aquí está la arteria, la vena ilíaca, aquí está el nervio obturador. Miren cómo se ha hecho un vaciamiento extenso hasta la raíz de las ilíacas. Entonces aquí está la pieza en bloque que hemos sacado, toda la lesión tumoral, más el útero, el ovario, las trompas, ¿no? Y también en este paciente tuvimos que hacer una nefroureterectomía, entonces no solamente sacamos eso. Entonces el problema con estos pacientes es que son grandes cirugías, ¿no? Se dice que esta es la cirugía más grande que hay en la urología, porque tienes que miren la cantidad de cosas que hay que sacar. El problema es que después de que terminas te quedas con los ureteres, entonces la pregunta es ¿cómo hacemos que la orina llegue a algún lugar? Entonces, una alternativa es hacer la cosa más simple, que es evocar los dos ureteres, y esto se llama ureterostomía cutánea, que en el fondo se trata de no hacer, porque en general el pronóstico y la evolución no es tan buena. Esto se llama un conducto ileal o de Bricker, entonces hay un segmento del ilion terminal, abocas los dos ureteres y acá haces una ostomía donde el paciente va a tener una bolsa. Entonces, esto es la forma de hacer un conducto ileal. Entonces, esta es una forma de hacer. Aquí estamos lo mismo y este es el resultado de esta bolsa, ¿no? Ahí está la bolsa y este el ostoma, que es esto, y este el paciente drenando su pipí. Ahora, este doctor se llama Frank Kingman Jr. y él hace muchísimos años hizo una descripción de cómo debían hacerse las derivaciones urinarias. Estamos hablando de 1988. Y él explicaba qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, si tú agarras un pedazo de intestino, lo cortas longitudinalmente y después lo unes como están haciendo acá, así era el intestino, lo han abierto y después han hecho una bolsa llevando esta parte de abajo acá arriba. Entonces, esto significa, este principio significa que los pacientes utilizando el mismo segmento de intestino podían meter el doble de grano como se está viendo acá. Entonces este es el segmento, que se supone que es un segmento intestino, lo has abierto y lo suturas aplicándolo hacia encima. Entonces con esto logras, utilizando el mismo segmento de intestino, el doble de capacidad. El otro tema es que si tú aumentas el diámetro de una estructura, esta es la ley de Laplace, donde habla de pi es igual a radio al cuadrado por la longitud, la presión por el radio. Entonces, esto pasa cuando inflamos los globos, ¿no? Cuando tú tienes un globo, la mayor dificultad para inflarlo es al principio, porque el diámetro es menor. En la medida que va aumentando el diámetro, la presión es menor y la capacidad de poder meter aire es más fácil. Y el otro tema es que como cortabas estos segmentos, ya no habían estas contracciones peristálticas sincrónicas, sino que eran asincrónicos. Entonces tenías tres cosas que eran ideales: reservorios de gran volumen, reservorios de baja presión y parcialmente acontráctiles. Entonces, las primeras neovejigas que hemos hecho nosotros son estas, que se llaman vejigas tipo indiana. Nosotros aislábamos el ciego colon ascendente y parte del ilion transversa. Terminal, hacíamos una iliotransverso anastomosis, detubularizábamos el intestino y formábamos estas bolsas. Los ureteres abocábamos a la bolsa, el ilion terminal lo aplicábamos y lo anastomosábamos al ombligo, y por este orificio el paciente se hacía cateterismo y vaciaba. Entonces aquí estamos viendo cómo hacíamos el vaciamiento de las estructuras linfáticas, es decir, el vaciamiento de ganglios, la arteria ilíaca, la hipogástrica, hasta la vena ilíaca, aquí el nervio obturador. Entonces habíamos vaciado todos los ilíacos y la fosa obturatriz. Sacábamos la pieza operatoria y aquí estamos con el ciego, colon ascendente, el apéndice y el ilion terminal. Hacíamos una iliotransverso anastomosis.
y posteriormente este segmento de intestino iba a ser el que, manteniendo su irrigación, nos iba a permitir construir una bolsa. Entonces detubularizábamos el intestino, vale decir, lo abríamos entero y formábamos una bolsa. Una vez que formábamos la bolsa, anastomosábamos los ureteres, hacíamos esta aplicatura en el ilion y posteriormente este iba a ser el resultado final. Entonces estábamos ya a punto de terminar la cirugía. Entonces acá se llenaba de líquido, pipí iba a llegar a esta bolsa y por este lado el paciente se iba a cateterizar a través de su ombligo, que era el resultado final. Entonces esto era como quedaban. Posteriormente los pacientes estaban con evolución en estos procedimientos y empezamos a hacer estas vejigas que se llaman ortotópicas. Quiere decir que se anastomosa la vejiga, está formada a la uretra del paciente. Entonces aquí utilizábamos el ilion terminal, hacíamos una ilio-anastomosis, reconstituíamos el tránsito y detubularizábamos de estos 54-42 y 12 centímetros dejábamos con una chimenea donde íbamos a anastomosar los ureteres. Entonces conformábamos la bolsa, anastomosábamos los ureteres y posteriormente esta bolsa que habíamos creado la anastomosábamos a la uretra. La característica importante era que tú tenías que respetar todo el sistema esfinteriano del paciente, porque si no lo ibas a dejar a un paciente con incontinencia total. Entonces esta es una de las primeras que hicimos. Aquí estamos viendo la anastomosis ilioilial, acá cómo detubularizamos el intestino, acá es cómo terminamos conformando la bolsa y este es el resultado de la neovejiga. Entonces, en general hay que entender que cuando la enfermedad está, idealmente ojalá sea una enfermedad no musculoinvasiva y lesiones TA única y de bajo grado, esas son las que mejor pronóstico tienen. Pero si la enfermedad se hace infiltrante, hay que entender que el tratamiento es idealmente hoy quimioterapia con un esquema tetraasociado en base a platino y posteriormente hacer una cistectomía radical. Pero en algunos pacientes a veces llegan a la consulta tarde y cuando los vemos, los pacientes ya tienen enfermedad avanzada, ¿no? Ya tienen múltiples metástasis. Entonces a veces a estos pacientes lo que necesitamos hacerles es hacerles quimioterapia y eventualmente ver y evaluar cómo están después de ciclos de quimio. Entonces tú estás viendo más actividad tumoral con un primer ciclo y con un segundo ciclo las cosas mejoran, pero en general el pronóstico está en función a la localización. Cuando la enfermedad está más confinada al órgano, el pronóstico es mejor. Cuando ya hay un compromiso de extravesical, el pronóstico ya no es tan bueno y cuando ya hay compromiso de ganglios, este incluso empeora. Entonces, esto es básicamente cáncer de vejiga. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para que podamos aclarar. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctor, entre la neovejiga Aló. ortotópica y... doctor, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando, Diego. Entre la neovejiga ortotópica y la neovejiga tipo indiana, ¿cuáles de las dos tendría menos complicaciones y sería más conveniente tanto para el paciente como para el médico? Las dos son cirugías complejas, doctor. O sea, la verdad es que nosotros nos devoramos en hacer todo esto, probablemente unas 8 horas, ¿no? De cirugía. Es una gran cirugía. Entiendan que es gente mayor, es una gran cirugía. Es una gran cirugía. Entonces tienes que pensar que resecas, que haces una gran cantidad de cosas. Hoy creemos que mejor es hacer una ortotópica porque tú haces una resección del ilio, no tienes que hacer preparaciones intestinales, haces una ilio-anastomosis de forma más fácil, pero las neovejigas de Indiana, que probablemente son las que más hemos hecho, funcionan también súper bien. Pero hay que entender que esto es una cirugía compleja. Entonces, siempre que me preguntan cosas con cáncer de vejiga, es como, wow, qué espectacular esto, pero con frecuencia hoy en el mundo se hace mucho conducto ilial, se sigue haciendo, porque ya la cirugía de por sí es grande y si te metes a hacer estos procedimientos derivativos complejos, son cirugías que son hipercatabólicas, que consumen mucha proteína del paciente y con frecuencia terminas perdiendo a estos pacientes.
¿Está clara la respuesta? ¿Necesitas más aclaración, doctor? Sí, doctor, lo entiendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ok, muchachos, mañana nos vemos con cáncer de testículo. Buenas noches.